Marcos capítulo 9, verso del 2 al 13. ¿Amén? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Dios mío, compartir tu palabra. Te ruego, Dios amado, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos instruya, Señor, y dirija nuestros corazones a lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice la palabra de la manera siguiente. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les pareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron a más nadie consigo sino a Jesús. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió él y les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Entonces, aquí ubicándonos en el contexto, ¿verdad? La primera frase del texto dice 6 días después. ¿Qué pasó 6 días antes? En Lucas o en Mateo, en Lucas dice 8 días, como 8 días después, ¿verdad? Entonces hace una referencia que una semana atrás ya Jesús venía hablándoles acerca de su muerte, ¿verdad? Y había tristeza, había en el corazón de los discípulos, estaban perturbados, tristes, y bueno, una cantidad de emociones que estaban trastornando su vida. Pero de estos 12 discípulos, Jesús toma un pequeño grupo, tenía su grupo más íntimo, y hablamos de 3 personajes físicos y hablamos de 3 personajes espirituales que aparecen en este escenario. Los 3 físicos sabemos que es Juan, Jacobo y Pedro, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, a un personaje que divide tanto lo humano como lo espiritual, que es Jesús. Y dice que también aparecen 2 personajes espirituales, que son tanto Moisés como Elías. Pero una de las cosas importantes que resalta, ¿verdad?, este hecho aquí, vamos a leer como lo dice, alguien que me ayude con Marcos, con Mateo 17, ¿verdad? Vamos a leer los primeros 3 versos y en Lucas 9, 28 también leemos los 3 primeros versos. Mateo 17. Ajá. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén. Y si leemos Lucas, resalta algo más detallado. Alguien que por favor me ayude allí con Lucas 28, leemos los 3 versos, ¿verdad? Hasta el 31. Amén. Dice, unos
8 días después de pronunciadas estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su cara y su vestido se volvió de una blancura resplandeciente. Con él conversaban 2 hombres, eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Ok, perfecto. ¿Qué notamos nosotros en los 3 relatos? Hay algo que resalta en uno de los 3. A ver si lo notamos rapidito. Solamente Lucas dice que iban a orar. Los otros 2 dice que subieron al monte, ¿verdad? Pero Lucas detalla que subieron a algo específico, subieron a orar. Entonces, hay una acción, ¿verdad? Vemos los personajes y vemos la acción. Están subiendo a un lugar. ¿A qué lugar? A un monte. ¿Qué representaba el monte? Bueno, aquí se dice que era o el monte Hermón o la montaña de Tabor. Una estaba en Galilea y la otra estaba en Cesarea. No se sabe exactamente el sitio donde ellos estaban, pero sabemos que Jesús siempre iba y se apartaba a orar. Entonces, estaba orando y dice que aconteció un evento, se transfiguró. La palabra transfiguración, ¿verdad?, proviene del griego metamorfo. Entonces sufrió una metamorfosis, lo que nosotros llamamos un cambio. Entonces, un cambio para nosotros, pero esto era algo natural para Jesús. Más bien, hay comentaristas que dicen que para Jesús a lo mejor era un poco difícil mantener su parte humana, porque lo natural para él era ser divino. Entonces, para él, al llegar a ese lugar, apartarse, ¿verdad? Y sabemos que estos 3 personajes naturales, Pedro, Juan y Jacobo, fueron 3 de los discípulos que más fueron significativos después de la resurrección de Jesús y después de su ascensión. Entonces era necesario, ¿verdad?, llevárselos ¿a dónde? A un monte. ¿Para qué se iban al monte? ¿Qué hay en un monte? En un monte hay tranquilidad, hay paz, no escuchamos, ¿verdad?, este tipo de cosas. Entonces se lleva a los discípulos más complicados, porque vemos a un Pedro, sabemos las características de Pedro, el hermano habló, ¿verdad?, del carácter de Pedro. Y también vemos a unos hermanos del trueno, que dice la Escritura, que eran fogosos y bueno, y por ahí él le mandaba echarle fuego a la gente para que se murieran y todo eso, se querían sentar al lado de Jesús. Entonces estamos viendo 3 características, 3 personajes que Jesús necesitaba tenerlos como cerca, más cerca que a los demás. No es que los demás no eran importantes, sino que estos 3 necesitaban estar cerca, y no solamente cerca, sino apartados, es decir, tener un círculo más íntimo. Cuando tú te apartas con una persona tienes más oportunidad, ¿verdad? Estás sola con una persona, tienes más oportunidad de interactuar con ella, de conocerla mejor. De repente estamos todos aquí juntos en la iglesia y nos saludamos y nos vemos y compartimos un rato. Pero cuando nos encierran, ¿verdad?, vamos a suponer 3 días con 2 personas en una misma área, ¿verdad? Comenzamos ¿a qué? A conocernos más, a saber un poco más de la otra persona. Entonces Jesús tenía a estos 3 discípulos más cerca de él y se los llevaba aparte con la intención de que conocieran mejor su naturaleza. Y la mejor manera, porque ya se dio cuenta que estaba con ellos, estaban viendo los milagros, estaban orando con ellos, estaban caminando con él, pero todavía faltaba algo que estos discípulos necesitaban conocer acerca de Jesús. Hay cosas que Dios quiere que nos acerquemos más a Él para que conozcamos realmente la verdadera naturaleza divina de Jesús. Jesús nos está llamando a entrar a ese monte, a entrar a esa intimidad, a estar apartado. Es bueno que nosotros tomamos diariamente un tiempo para estar con Él, para orar, pero hay momentos en nuestras vidas, como le pasó a Jacobo, a Juan y a Pedro, que necesitaban estar solos con Jesús. Dios nos está llamando a que en cualquier momento de nuestras vidas tomemos la decisión de apartarnos a estar solos con
Jesús, porque Él quiere revelar su gloria a nosotros. Y gloria significa manifestar su verdadero poder para que realmente nosotros conozcamos hasta dónde Él puede llegar con nosotros, a través de nosotros y para nosotros, que es lo más importante, ¿verdad? Conocer la salvación, el alcance de la salvación y qué es lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y nosotros vemos el resultado de eso con las consecuencias que hubo en la vida de estos 3 hombres más adelante. Ahí lo vemos. Pero no solamente estaban estos 3 discípulos, dice que cuando Él se transfigura, o sea, que cambia su naturaleza, hay unas características importantes que resaltan a Jesús. Dice que sus ropas, y quise leer Marcos porque dice que ningún lavador en la tierra, ¿verdad?, podría lavar eso. Es decir, es algo que no era humano. Su rostro resplandecía como el sol. Es decir, estaban viendo algo totalmente fuera de nuestro alcance natural. Y cuando eso comienza a pasar, por eso es importante entrar no solamente al monte, sino a orar, a hablar con nuestro Señor. Cuando nosotros nos apartamos, a hablar con Él, a dedicarle ese tiempo a Él, Él se va a manifestar en nuestro corazón, en nuestra mente, nos va a decir realmente cuáles son esas fallas que nosotros debemos corregir, qué es lo que Él quiere para con nosotros. Y dice que aparte de eso se aparecen 2 personajes más, y estos 2 personajes ya sabemos quiénes son, Elías y Moisés. Ahora, ¿qué representa Moisés aquí? Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Yo sé que usted lo sabe, representa la ley. Moisés fue un hombre que se le entregó la ley, pero ¿dónde se le entregó? En un monte, ¿verdad? Y estaba solo, ¿con quién? Con Dios, hablando cara a cara, teniendo un tiempo, apartó su vida, su ministerio, apartó su tiempo, porque sabía que no iba a ser efectivo si no se apartaba y si no entraba en esa presencia solo con su Dios para saber cuáles eran las instrucciones reales que necesitaba el pueblo. Y vemos que Moisés entra a un monte, se aparta, ora, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó cuando él bajó? Ahí está. Su rostro resplandecía, dice tanto que tuvo que cubrirse con un velo, porque no se resistía a la gloria, más estaban espantados. Dice la Escritura, Éxodo capítulo, pasa que bueno, no nos da tiempo porque Éxodo 24, 18, ¿verdad? Vemos, ahora, ¿cuál era el cometido de Moisés? Libertar al pueblo, enfrentarse a Faraón. Y vemos que esto pasó antes de entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Moisés recibe un llamado, oía la voz de Dios, recibe un llamado, recibe instrucciones y obedece, que es muy importante oír y obedecer, ¿verdad? Accionar. Pero él vio la gloria de Dios, él estaba viendo los milagros de Dios, pero aparte de eso, ¿verdad? Sacó al pueblo, pero no era suficiente. Dios nos llama, Dios nos tiene trabajando, Dios nos tiene haciendo muchas cosas para Él, pero eso no es suficiente, mis amados hermanos, no es suficiente. Hay que apartarse e irse al monte. Hay que apartarnos y dedicarle tiempo a nuestro Dios de calidad, así como se lo dedicamos a nosotros. A mí me gusta dedicarme tiempo de calidad a mí misma, ¿verdad? Para mí, hacer cosas para mí. Tiempo con mi hijo, tiempo con mi familia, tiempo. También tengo que dedicar un tiempo para Dios. Y Dios nos está demandando ese tiempo de calidad. Y eso nos beneficia a nosotros. A nosotros es que nos beneficia eso. Entonces vemos que hubo un llamamiento, un ministerio, pero había que apartarse. Después de la gran hazaña que hizo Moisés, tuvo que entrar y conocer realmente a ese Dios. ¿Para qué? Para que su gloria viniera sobre él. La gloria todavía no estaba en él cuando él sacó al pueblo de Moisés.
de Egipto, sino luego. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros, hermano? ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? ¿Verdad? Ya vamos a saber qué es lo que Él quiere. El otro personaje que vemos ahí, ¿quién es? Elías. Vemos un Elías, ¿verdad? Sabiendo que representa la ley o la palabra escrita, Moisés, ahora vemos una palabra profética que se transforma en unción. En Elías estaba la unción. Dios lo llama, sale, bueno, dice Elías Tisbita, no se sabe, Tisbe, ¿verdad? Era un pueblo que estaba al norte y de Tisbe apareció un hombre, un Elías, y llegó ahí, bueno, hablando, orando, se cierra el cielo, viene esto, viene aquello, y el hombre viene lleno con su unción profética y hablando y se enfrenta al rey y llama a los profetas de Baal, y usted sabe todo lo que pasa, y vienen 50 y les echa fuego y bueno, y todo eso. Pero llega un momento en que escucha una voz que lo hace temblar, el principado de Jezabel, ¿verdad? A ese hombre que viene de escuchar su llamamiento, de escuchar las instrucciones de Dios, de obedecer las órdenes de Dios, pero también le toca. ¿Y para dónde se fue? Busque Primera de Reyes, capítulo 19, rapidito allí. Alguien me ayuda. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del verso 4 al 8. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ajá. Entonces, ¿para dónde se tuvo que ir Elías después que mató a los profetas, después que armó todo aquel lío? ¿Para dónde tuvo que irse Elías? Al monte. Al monte, hermano. Porque él todavía necesitaba conocer esa parte de Dios que le hiciera echar fuera todo ese temor que sentía. Y dice que entró en una cueva y lo alimentaban, ¿verdad? Allí los cuervos, el agua. Dice que llegó un momento en que hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. O sea, todavía él no discernía realmente quién era Dios. Dice que hubo un viento, pero Dios no estaba. Y vino un silbido apacible. Y el Señor le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? Qué bueno es el Señor. A veces nosotros estamos como Elías, ¿verdad? Así agachaditos con temor, oyendo la voz de Dios, obedeciendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo que sabemos por conciencia, por conocimiento, por educación, por doctrina bíblica, estamos haciendo y obedeciendo. Pero ahí el Señor quiere más. El Señor quiere que nosotros lleguemos hasta más. Y por eso va allá donde le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa, Elías? Yo estoy contigo. Ve que todavía te falta. Mira, vas a ir a ungir a un rey. Vas a ungir a 2 reyes. A Asael y a Jehú. Le da más encomienda, ¿verdad? Y luego tenemos el otro personaje que es un Jesús, que dice que impulsado por el Espíritu se fue ¿a dónde? Al desierto. ¿Y por dónde andaba Moisés cuando se fue para el monte? En el desierto. ¿Y se fue Jesús cuántos días? 40. ¿Y cuántos días se fue Elías? 40. ¿Y cuántos días se fue Moisés? 40. Ajá. ¿Qué tienen en común los 3? Desierto, monte, oración. 40. 40 es un número representativo que quiere decir madurez.
¿verdad? Llega un momento en nuestros tiempos que debemos madurar para entrar en la presencia de Dios y hablar cosas con Dios que son necesarias para nosotros, para nuestro ministerio, para nuestra familia, para nuestra vida, para la sociedad. Muchas cosas importantes. Ahora, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, Moisés entonces representa la importancia de la palabra escrita en ese momento de metamorfosis. Elías representa la unción profética, ¿verdad? Y Jesús manifiesta la gloria que produce la obediencia y la palabra profética. En Jesús estaba cumpliendo lo que el Señor había mandado hacer primero con Moisés y con Elías. Ahora, la unción se siente, ¿verdad? Aquellos profetas vieron y sintieron el fuego de Dios bajar. La palabra se vive, pero la gloria se ve. Y Jesús pudo manifestar esa gloria. Eso significa, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos puede hacer sentir la unción, vivir la palabra y tocar la gloria. Necesitamos el Espíritu Santo para nosotros alcanzar ese nivel de madurez espiritual que nos permita discernir lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Apartarnos en ese lugar. Mire, tómese cualquier día. Yo desde que me convertí, lo digo como testimonio, los primeros 3 días del año, mi mamá, ay, que no, chao mamá, tú encerrada. Ahí te dejo a él. O se lo mandaba a mis hermanos. Encerrada. 3, 4, 5, 7 días, lo que el Señor me dirigiera. Digo, Señor, necesito transformarme otra vez. Cada vez necesitamos renovarnos y transformarnos, hermanos. Porque mientras más contacto tenemos con la sociedad, y necesitamos tener contacto con la sociedad porque necesitamos saber lo que está pasando, ¿verdad? No podemos ser cristianos, no, que el Señor me muestra todo. No, hermano, tenemos que leer noticias, tenemos que darnos cuenta de lo que nuestros hijos ven por la televisión, lo que tienen en el teléfono, con quién se relacionan. Tenemos que compartir con los compañeros de trabajo para escuchar. Yo estoy en un país que yo estoy llegando prácticamente, tengo 2 años aquí. Y a mí me ha funcionado muchísimo. Le doy gracias al Señor donde estoy trabajando. Trabajo con 15 hombres, yo soy la única mujer. Y eso me ha servido muchísimo porque he aprendido muchas cosas y me están ayudando, ¿verdad? Para conocer lo que está pasando en la calle. Y yo tengo un hijo varón, ¿verdad? Y ustedes tienen varones y si no los tienen, bueno, tendrán sobrinos. Y tenemos hembras también y necesitamos saber lo que está pasando. ¿Cómo piensan? Vi una noticia, hermano, en un colegio en Andalucía, donde van niños de 3 a 12 años. 3 a 12 años. Y 3 niños abusaron de una niña. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que estamos viviendo? Y los directivos llegaron a la conclusión de que es por el mal manejo de las redes sociales y del consumo de pornografía que están teniendo nuestros niños, por las series, por los cómics, por cualquier cosa, hermano. Entonces necesitamos entrar en esa presencia para que el Señor nos dé la sabiduría y el amor, hermano, para hablarle a nuestros hijos, porque decirles, no veas eso es mentira, usted le dice que no y más rápido lo va a ver, ¿me entiende? Sentémonos, mira, a ver qué estás viendo. A veces yo me espanto y me pongo de todos colores, sí, y después, Señor, y me siento con Acelio, mira, ven acá. Sí, hermano, porque pueden tener hasta 30 años. El de mi hermana tiene 30 y yo me tengo que sentar con Abraham. Tiene 30 años. Claro, parecen unos niños de 14 porque ustedes los ven y de verdad que... Pero tenemos que saber atacar esta situación y solamente la presencia de Dios, hermano,
para ver a qué cosas nos vamos a enfrentar cada día. Y para eso necesitamos apartarnos. Está bien ver las noticias, es bueno lo que estoy diciendo, pero ir más allá, apartarnos para que el Señor, mire, Dios siempre va a ir adelante. Si nosotros primero buscamos a Dios, Él se va a adelantar a lo que el enemigo, el mundo y todo lo que está a nuestro alrededor vaya a llegar. Porque Dios sabe lo que va a pasar, pero si nosotros no nos interesamos en lo que Dios tiene que decirnos, entonces después le vamos a buscar como un remedio. Y no se trata del remedio, hermano. De hecho, lo ideal nosotros biológicamente es que tengamos, ¿verdad?, consultas para medicina preventiva, no ya después que estamos enfermos. La idea es, ¿verdad?, que nos cuidemos antes. Y eso es lo que el Señor quiere, buscar con eso, ¿verdad?, de que nos cuidemos. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Él quiere una metamorfosis en nosotros. Claro, nosotros no vamos a hacer lo que hizo Jesús, nosotros no nos vamos a convertir en divinos, porque el divino es Él, pero que tiene que estar en nosotros para transformarnos. Y quiero que toquemos 2 textos bíblicos, alguien que me ayude, ¿verdad? Romanos 12:2, a ver cuál es el metamorfo que quiere el Señor en nosotros, en su iglesia. Romanos 12:2 y 2 de Corintios 3:18. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la palabra, ¿verdad? Transformaos. Ahí se resume esa metamorfosis. Eso es lo que eso es lo que Dios espera de nosotros, que nuestra mente sea transformada. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, que vino a través de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? Ahora, vamos a ver 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ay, ¿qué le parece eso? Amén. Un espejo, hermano, como en un espejo y una gloria. Yo quiero que mi rostro resplandezca con la salvación, sea hermoseado con la salvación. Bueno, aquí dice que es el Espíritu Santo, que representa la unción profética, ¿verdad? Eso de Elías. Entonces en Jesús se unió la palabra, la unción, y Jesús, ¿qué hizo? Nos dejó el Espíritu Santo para que hoy el Espíritu Santo transforme nuestra mente. Cuando nosotros leemos la palabra y el Espíritu Santo nos confronta, ahí comienza esa metamorfosis mental que me va a llevar ¿a qué? A lo conductual. Yo necesito cambiar la mente y el sentimiento para que mis acciones cambien. Ahí se va a ver la verdadera transformación. Esa es la transformación. Y luego, cuando esa transformación esté en mí, yo voy a poder, ¿verdad?, mantener esa vestidura espiritual que el Señor nos demanda, que el Señor nos pide. Y vemos que en un futuro, luego, vemos a un Pedro, ¿verdad?, ya transformado. Cuando vino Pentecostés, vimos todo lo que pasó, un Pedro diferente, aunque tuvo sus pequeñas equivocaciones más adelante, pero cuando nosotros vemos la verdadera metamorfosis de Pedro en sus 2 cartas, cuando leemos esas 2 cartas, hermanos, vemos un hombre transformado, renovado, un hombre maduro y lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Más adelante vemos a un Jacobo, Hechos 12:2, si quiere lo busca rápidamente para que veamos qué pasó con Jacobo. Y necesitaba una transformación, necesitaba ver la gloria de Dios. Esteban, se le abrieron los cielos y vio al Señor. Jacobo antes lo vio y lo vio en persona.
Amén. Pero ¿qué le pasó a Jacobo? Herodes, ¿verdad? Pidió su cabeza. Y fue luego encarcelado Pedro en ese instante, pero Pedro se mantuvo y Pedro estuvo allí hasta el final. Y vemos a un Juan que, bueno, ¿qué les podemos decir de la metamorfosis de Juan? Después de querer matar y enviar fuego a la gente, querer ser, ¿verdad? Vemos a un Juan amoroso que dice, hijitos míos. Vemos a un Juan que por la palabra y por el testimonio de Jesús fue encarcelado, lo lanzaron a una olla de aceite hirviendo, sobrevivió, fue llevado a Patmos para la mayor revelación que nosotros hemos podido tener, que es la gloriosa patria celestial. Que van a pasar otros eventos, bueno, eso lo sabemos, pero vemos a 3 hombres que degustaron de la metamorfosis del Señor en gloria y ellos mismos sufrieron su propia metamorfosis. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros entremos en un desierto. Un desierto es una prueba, hermano. No importa la prueba que tengamos en el desierto, ¿qué conseguimos? Calor de día, frío de noche, serpiente, hambre, sed. Bueno, pero la mayor sed tiene que ser como la de esa samaritana, una sed de agua viva que salte para vida eterna. Amén. Entonces, el desierto, ¿qué nos va a producir ese desierto? Bueno, entrar en un monte a hablar con nuestro Dios, apartado para que esa palabra y esa unción del Espíritu Santo hermosee nuestro rostro para salvación y vida eterna, no solo para nosotros, sino para todos los que están a nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga y que el Señor los guarde. Amén.